efectivamente. Vamos a ver, aprovechando que el INE de la señora Manzanera ha publicado toda su nueva reestructuración, lo que he hecho ha sido, bueno, yo creerme los datos y coger los datos tal como son en cuanto a los datos de economía. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues he hecho los datos que publica el INE del empleo total en el segundo trimestre del 2023, compararlos con el segundo trimestre del 2008, que fue el momento más álgido de toda nuestra economía, tanto en empleo como en horas trabajadas. Entonces, el empleo en el 2008 fue de 21.342.000 trabajadores. Resulta que el pleno empleo del que nos habla en estos momentos la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, es decir, que alardea de haber conseguido el mejor resultado histórico, como siempre se le olvida mirar la realidad de las estadísticas. En este trimestre, que es el mejor trimestre de la historia del Partido Socialista, es decir, lo que tenemos es 20.918.600 trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, 15 años después, y con un incremento de la población entre el 2008 y el 2023 de casi un 14%, resulta que nuestro empleo total decrece un 2%. Pero no es que decrezca un 2%, es que las horas trabajadas por este empleo resulta que decrecen con respecto al 2008 en el mismo trimestre un 5,7%. Hemos pasado de 9.137.000 horas trabajadas a 8.618.000 horas trabajadas. Y luego, lo que he querido mostrar es algo que me ha llamado tremendamente la atención. El cambio estructural que está sufriendo nuestro país en cuanto al modelo de empleo. La industria ha caído un 24,4% el número de trabajadores. Sí, ahí lo tienes, no te sorprenda. Es decir, en cuanto a las horas trabajadas, y un 21,5% en cuanto al empleo. Es decir, el empleo, teníamos 2.900.000 personas trabajando en el sector industrial y ahora solo tenemos 2.283.000. Es decir, ha caído un 21,5% el número de trabajadores en el sector industria. Ha caído un 45% el número de trabajadores en el sector de la construcción y ha crecido casi un 10%, un 9,6% el empleo en los servicios. ¿Qué quiere decir? Estamos transformando un país que no era industrial, pero que tenía todavía aproximadamente el 10% del empleo, casi un 12% del empleo en el sector industrial, a un país en el que, es decir, los servicios han pasado a suponer el 70% del empleo. Y esto es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando vienen mal dadas en la economía, cuando la economía me tira hacia abajo, el sitio donde es más fácil que se produzca la recesión es en el sector servicios. Y entonces, el problema que tenemos en estos momentos es, como Europa entra en una recesión y a nosotros también entremos en una recesión, el desempleo. Estadísticamente estos dirán lo que quieran, pero los vamos a pegar un bofetón en el tema del empleo tremendamente descomunal. Pero es que además está pasando otra cosa que es muy, muy preocupante. Es decir, seguimos cayendo en las horas medias trabajadas y la productividad media de todo nuestro país está en estos momentos en 31,7 horas trabajadas semanalmente. Entonces esto lo tenemos que hacer mirar, porque primero, desde el punto de vista de productividad en horas, no podemos seguir teniendo este tema. Y lo segundo, habiendo crecido la población más de un 13%, no podemos seguir todavía con un empleo solo de 21 millones de personas. Y además mal divididas, llevadas al servicios, mucha más gente que al sector, a los sectores estratégicos, como deberían de ser la agricultura y como debería ser la industria. Me ha faltado, porque no está el dato desglosado, pero prometo traerlo, porque estoy casi seguro, y me jugaría aquí un billetito de 5 euritos con el jefe de la barra, de que este crecimiento del empleo en servicios viene de una parte fundamental del crecimiento del empleo en la administración pública. Entonces,
Entonces ya el truco del almendruco es total. O sea, si esto se me confirma de que el mayor crecimiento de empleo en este sector es en la administración pública, apaga y vámonos porque nos hemos hecho trampas en el solitario de forma definitiva. Pero ¿qué servicios serían? En la administración pública. Como tal. Como tal. Eso es un sí, no, vamos a ver. O sea, está catalogado como un bar. Sí, no está catalogado como un bar, está catalogado como un sector. Como un sector, igual que el comercio al por mayor y el comercio al por menor, actividades financieras, actividad informática y comunicaciones. O sea, no es que la administración haya puesto más bares en los ministerios. No, actividades recreativas, uno de los sectores reconocidos desde el punto de vista, a la hora de hacer las estadísticas, el cálculos económicos, se llama administración pública, educación y sanidad. Entonces, ahí se recoge todo el empleo, o todo el gasto, o todos los datos económicos referentes a ese tema, que es la forma de poder medir el peso que tiene la administración pública sobre el Producto Interior Bruto, que por si acaso te interesa, es de un 22%. O sea, la aportación de la administración pública al total del Producto Interior Bruto pesa un 22% en este país. Es el segundo sector más importante después del comercio.